Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos un encuentro más con nuestro Señor, un encuentro más donde nuestro Dios nos bendice, nos habla, nos instruye, nos guía, nos corrige. Bendito sea el Señor. Gracias por esta oportunidad que Dios nos da de poder reunirnos con Él cada día, cada noche, cada mañana, cada segundo. Le damos gracias a Dios porque Él es muy especial. Y en especial por su palabra, en especial por su protección. Gracias a Dios por todo lo bueno y lo especial que es. Así que, hermanos, les invito a que todos vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 41 al 43. Y le voy a invitar a que usted esté allí para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Señor y Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío. Gracias por la posibilidad que nos das cada momento, cada segundo de nuestras vidas, poder acercarnos a ti. Te rogamos que tomes el control de esta tu palabra, que nos hables, que nos bendiga, que nos ministre, que nos instruyas, Dios mío, y que por sobre todas las cosas abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Nos encomendamos en tus manos, Dios, confiando que tienes el control de todo y de todas las cosas, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Dios, y que no sea el pastor quien traiga palabras, sino que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien nos enseñe en esta tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. No siempre que vamos a la historia de David y de Goliat, vamos a hablar de la proeza de David, de la destrucción de Goliat. No ese es el tema. Más bien, hoy quiero comenzar este tema, hermanos míos, con una hermosa ilustración. Dice que un conejo y un grillo eran muy amigos y siempre andaban juntos. Pero un día un águila cogió al conejo entre sus garras y se lo llevaba cuando el grillo gritó: señora águila, no se lleve al conejo, que él es mi amigo. Usted puede comer otra cosa, pero yo no tengo otro amigo. El águila le contestó airada: ¿cómo te atreves tú, insecto, a interrumpirme? Yo hago lo que me plazca. Y al terminar de hablar, apretó sus garras y mató al conejo. El grillo, airado y adolorido, levantó sus patitas al aire y le gritó al águila: algún día la pagarás. Luego se encaminó hacia la lejana montaña donde vivía el águila, a donde tardó mucho tiempo en llegar, y la escaló trabajosamente hasta acercarse al nido del águila. Cuando el águila salió un día a cazar, dejando en el nido sus huevos, el grillo con mucho trabajo fue tirando uno a uno de los huevos del águila al abismo. Cuando el águila regresó y encontró tal desastre, gritaba desesperadamente: ¿quién mató a mis hijos? ¿Quién mató a mis hijos? Entonces el grillo le contestó bien escondido desde una profunda hendidura de la roca: señora águila, ¿recuerda usted cuando yo le dije que no matara a mi amigo el conejo y usted lo hizo sin tener en cuenta nuestra amistad? Ahora a usted le toca perder lo que más usted quería. Y quiero que usted siempre recuerde una cosa. Quiero que usted siempre recuerde una cosa: no hay enemigo pequeño. Iglesia, yo quiero que usted grabe en su memoria en esta tarde, en este día, en esta noche, en esta hora. Yo quiero que usted grabe en su memoria: no hay enemigo pequeño. Cuando usted esté escuchando esta grabación, yo quiero que usted diga para sí: no hay enemigo pequeño.
Cuando Goliat vio a David, dice que acercándose a David, él y su escudero, cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Le tuvo en poco, lo vio pequeñito. Era muchacho rubio y de hermoso parecer, y posiblemente era el hombre más pequeño que en aquel entonces existía en todo el pueblo de Israel. Goliat, cuando vio a David, le tuvo en poco y lo maldijo por sus dioses. Y le dijo que le iba a entregar y que daría sus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Todas estas cosas le dijo Goliat a David. Porque cuando Goliat vio a David, lo vio tan pequeño, tan hermoso, tan curioso, tan insignificante delante de él, que lo tuvo en poco. Nunca se imaginó que este hombre tan pequeño, tan insignificante, tan hermoso, tan rubio, iba a insertarle una piedra en la frente y posteriormente le cortaría la cabeza. Nunca pasó por su memoria. ¿Por qué? Porque al ver a su adversario tan pequeño, tan insignificante, lo tuvo en poco. Y este fue el gran error, el gran y más grande error que cometió Goliat. Tener en poco a David. ¿Por qué? Porque David no venía solo. Si medíamos la fuerza de David con Goliat, efectivamente, Goliat iba a destrozar a David. Pero David no venía solo. No era un enemigo pequeño, porque Goliat no estaba peleando contra David, sino que estaba peleando contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como bien le dijo David, a quien tú has desafiado. ¿Por qué? Porque Goliat había desafiado al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo tuvo en poco, y el tenerlo en poco lo llevó a la derrota. Esta águila, cuando vio al grillo que le gritaba, lo tuvo en poco y apretó sus garras y mató a su mejor amigo. Lo que no se esperaba a esta águila era que aquel grillo saliera caminando en busca de aquella montaña lejana donde vivía esta águila, y que escalaría toda esa montaña para llegar hasta el nido del águila y destruir al águila lo que más amaba. El águila tuvo en poco a un pequeño insecto, como ella misma lo llama. ¿Cómo te atreves tú, insecto, a molestarme? Me imagino que Goliat haya visto a David como un insecto. ¿Cómo te atreves tú a desafiarme? Así, de esta misma manera, hermanos míos, se juntaron Moab, Amón y los amonitas. Estas tres naciones se juntaron e hicieron un ejército innumerable. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, hicieron un ejército innumerable y vinieron a destruir el pueblo de Israel. Y ante aquel ejército, cuando Josafat vio aquel ejército innumerable que venía sobre él, se sintieron como un insecto, como algo insignificante delante de un ejército innumerable. Pero este ejército innumerable, Moab, Amón y los moabitas, tuvieron en poco al pueblo de Israel. Ellos dijeron: nos vamos a unir y seremos un ejército indestructible. Pero nunca contaron con que el ejército de Israel, con que el rey Josafat contaba con la poderosa mano y el poderoso respaldo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Poderoso respaldo que fue quien le dijo: no hay para qué pelear, estad quieto. No habrá para qué pelear. Vosotros en este caso
Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Estas tres naciones pensaron que al unirse iban a ser un gigante innumerable, un gigante indestructible. Y tuvieron en poco al ejército del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y al tener en poco al pueblo del Señor, y al tener en poco, vieron al pueblo del Señor como un enemigo pequeñito. Ante su gran ejército, vieron al pueblo del Señor como un enemigo pequeñito. Pero no midieron las consecuencias de que este enemigo pequeñito tenía un gigante a su favor. El gigante más grande de todos los tiempos y el gigante más poderoso y más indestructible de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores es indestructible. Entonces, al tener en poco al pueblo de Dios y reunirse para destruir a los hijos del Señor, estas personas, Dios puso un espíritu de confusión y se mataron entre ellos mismos. Iglesia, no hay enemigo pequeño. Tenemos a un Sadrat, a un Mesach, a un Abednego. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos a un Sadrat, a un Mesach, a un Abednego, que cuando estuvieron parados delante de Nabucodonosor, Nabucodonosor solamente les dijo, en el versículo 15 del capítulo 3, Nabucodonosor le dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Nabucodonosor estaba viendo a Sadrat, a Mesach y a Abednego como tres insectos. Y no solo vio a Sadrat, a Mesach y a Abednego como tres insectos, sino que puso a Dios como un insecto. Puso a Dios como algo insignificante. Este hombre cometió el gran error de desafiar a Dios directamente. Porque a veces cuando alguien se levanta en contra del pueblo de Dios, está desafiando a Dios indirectamente, porque no está desafiando directamente a Dios, sino que está desafiando a los hijos del Señor. Pero este Nabucodonosor directamente desafió al Señor, directamente dijo, ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? Nabucodonosor estaba acostumbrado a ver dioses hechos por su propia mano, dioses que tenían ojos y no veían, tenían bocas y no hablaban, tenían pies y no caminaban. Estaba acostumbrado a darse cuenta de que los dioses que él tenía no hacían nada. Y acostumbrado a ver estos tipos de dioses, entonces pensó que el Dios de Sadrat, de Mesach y Abednego era tan inútil como los dioses que él tenía. Y comenzó a desafiar al más grande. Lo puso como algo pequeño y le dijo a estos muchachos que veía como algo pequeño, como algo insignificante, ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? ¡Wow! Estos muchachos pequeños e insignificantes le fueron fieles al Señor. Lo hemos aprendido en semanas anteriores. Se pararon delante del rey, mantuvieron su identidad, mantuvieron su postura, su confianza en su Dios. Y aquel Dios que Nabucodonosor había desafiado, le dio la gloria, la honra, el honor a aquellos tres muchachos que habían confiado en su Dios. Nabucodonosor se llevó una gran enseñanza. No hay enemigo pequeño. Y se dio cuenta que él era el más pequeño, mucho más pequeño. No solo que Dios, porque todos somos mucho más pequeños que Dios, sino que se dio cuenta que era mucho más pequeño que Sadrat, Mesach y Abednego. Este Nabucodonosor aprendió una gran lección, como la aprendieron los sátrapas, hermanos míos, cuando intentaron desaparecer a Daniel, cuando no encontraron cómo destruir a Daniel, porque Daniel era un hombre tan íntegro, tan recto, pero ellos veían a Daniel como una escoria, ellos veían a Daniel como algo insignificante.
Y entonces estos sátrapas dijeron que no iban a buscar, no iban a encontrar ocasión para hacer caer a Daniel, a menos que encontraran ocasión alguna para acusarle, sino lo hallaban en contra de él en relación con la ley de su Dios. ¡Wow! Estos tres hombres tuvieron en poco no solo a Daniel, sino también la ley de su Dios. Qué sorpresa para estos sátrapas, qué sorpresa para Nabucodonosor. Qué sorpresa para los que se atrevieron a levantar a Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos murieron instantáneamente y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el fuego y el fuego, la llama no ardió en ellos, no se halló en ellos olor a humo, ni sus ropas, ni su pelo olía a humo. Qué sorpresa para estos sátrapas, para estos gobernadores que trataron de destruir a Daniel y que finalmente Daniel cayó en el foso de los leones y los leones ni cuenta se dieron que Daniel estaba allí porque nuestro Dios cerró la boca de los leones. Qué sorpresa cuando estos hombres fueron echados en el mismo foso que fue echado Daniel y se encontraron que no habían llegado todavía al fondo del foso cuando sus huesos habían sido quebrados por los leones. Iglesia, no hay enemigo pequeño. El enemigo por años ha querido destruir al pueblo de Dios. El Satanás por años ha visto al pueblo de Dios como algo insignificante. Satanás por años ha visto al pueblo de Dios como un insecto. Satanás por años ha hecho todo para destruir la creación de Dios y ha tenido en poco la creación de Dios. Cuando Satanás supo que en el huerto del Edén había un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, cuando Satanás supo que este hombre insignificante, sin poder alguno, sin poderes alguno, o cuando hablo de poderes sobrenaturales, cuando Satanás vio que Dios había creado a este hombre sin ningún poder y que aún sin ningún poder le había dado la autoridad y el dominio y el señorío sobre toda la tierra que Satanás creía que era de él. Entonces comenzó a arreciar su ataque contra la humanidad, porque Satanás siempre vio al ser humano y ha visto al ser humano como una cucaracha, como un insecto pequeño, como un insecto sin valor alguno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces a partir de ahí comenzó su ataque contra el hombre. Ha levantado guerra tras guerra, ataque tras ataque para destruir el plan de salvación que Dios tuvo para el hombre. Cuando Satanás hizo caer al hombre, pensó que había destruido al hombre y que el hombre iba a llevar su propia condenación, porque había tenido en poco al hombre. Y por haber tenido en poco al hombre y el hombre haber caído en la mentira de Satanás, entonces Dios trazó un plan de salvación para el hombre y Satanás se levantó para destruir ese plan de salvación. Y por años por siglos, ha tenido al pueblo de Dios y a la creación de Dios, lo ha tenido como un insecto, como algo pequeño, como algo inservible. Gloria al nombre de Jesús. Pero en cada batalla se ha levantado el Señor y ha demostrado que no hay enemigo pequeño. Y cuando el Señor vio que Satanás, cada vez que se le acerca su tiempo, mientras más se le acerca su tiempo, más arrecia el ataque a los hombres, más trata de destruir a la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces fue cuando decidió que ya tenía tiempo de que su hijo llegara y se entregara en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por años el hombre ha temido a Satanás. Por años el hombre se ha sentido delante de los poderes de las tinieblas insignificantes. Se ha sentido por años, por siglos, se ha sentido temeroso de ser destruido por el poder de las tinieblas. Hasta que llegó Cristo y se crucificó en la cruz del Calvario.
Y después que se crucificó en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y una vez que despojó a los principados y a las potestades y les quitó las llaves de la muerte, le quitó el imperio también de la muerte al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, y valga la redundancia, a través de la muerte le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y se le dio a Jesucristo toda potestad en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta potestad, Cristo en la tierra se la dio a los hombres. Y en Lucas 10:19 vemos cómo Cristo le dice a los hombres: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y todo lo que pidan en mi nombre se les será dado. Y todo lo que ates en la tierra será atado. Y todo lo que desates en la tierra será desatado. Y el hombre, a medida que ha conocido al Señor y a medida que ha conocido la palabra del Señor y se ha pertrechado de la palabra del Señor, ha sentido que ha crecido, El pueblo de Dios ha crecido en conocimiento muchas veces. El pueblo de Dios ha crecido en la sabiduría del Señor. Pero esto nos ha llevado a un punto equivocado. Nos ha llevado a creer que Satanás es un enemigo pequeño. Y ahora es el pueblo de Dios quien ve a Satanás como un enemigo pequeño. ¿Por qué? Porque el Señor en Apocalipsis le quitó las llaves. Porque el Señor en Mateo 28:18 le quitó toda potestad. Porque en Colosenses 2:15 lo despojó y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Porque en Hebreos 2:14 el Señor le quitó a través de la muerte, el imperio de la muerte, a quien tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Y entonces cuando vemos que se le quitó todo poder, todo señorío, toda autoridad, y que todo lo que se le quitó, y que el Señor no solo todo lo que se le quitó se lo dio a los hombres, sino que encima de eso lo puso por estrado de nuestros pies. Todo eso es verdad, pero aún así, iglesia, no hay enemigo pequeño. Yo quiero que usted vaya conmigo al primer libro de Pedro. En el capítulo 5, en el versículo 8, la palabra del Señor dice de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira cómo comienza este versículo: sed sobrios. ¿Sabe usted lo que es la palabra sobrio? Sobrio es estar claro, es no tener una mente embriagada. A veces, para tener una mente embriagada no se necesita especialmente el alcohol. Se necesita creer que eres tan poderoso y tan indestructible que Satanás no puede contigo, porque estás lavado por la sangre de Jesucristo. Déjeme decirle, en mi país tenemos un dicho que dice: en la confianza está el peligro. Ese dicho lo tenemos en mi país. Sí somos lavados por la sangre de Jesucristo. Sí tenemos la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mar, y nada nos dañará. Sí nos dio toda autoridad y puso a Satanás por estrado de nuestros pies. Todo lo que atemos en la tierra, todo lo que desatemos en la tierra será atado y será desatado. Todo es verdad, pero también tenemos que ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En la confianza está el peligro, en creer, hermanos míos, que somos más poderosos. Por eso es que Pablo también nos dice
Aquel que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque muchas veces nos creemos y que ya estoy lavado por la sangre de Cristo, ya no, a mí no me entra nada, a mí no me pasa nada. Hermanos míos, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, como ese grillito insignificante delante del águila, que no tenía poder ninguno delante de aquel águila. El águila se confió de lo que había hecho y perdió todo lo que tenía. Cuando nosotros nos confiamos, hermanos míos, hay un grillito, hay un insecto que se llama Satanás, que cuando nosotros nos confiamos, hermanos míos, él viene y destruye nuestros hogares. Sin darnos cuenta nosotros, Él destruye nuestros hogares. Sin darnos cuenta, destruye los matrimonios. Sin darnos cuenta, destruye la familia. Sin darnos cuenta, destruye la vida de aquellos que un día pusieron su corazón y su vida en las manos del Señor. ¿Saben por qué? Porque sin darnos cuenta nos vamos confiando y creemos que como Goliat, que como Nabucodonosor, que como el ejército de Amón, como el ejército de los amonitas, aquel ejército que vino en contra de Josafat, creyeron que eran indestructibles. Así muchas veces nosotros nos creemos indestructibles. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando el Señor nos dice velad y orad, ¿por qué será? Porque podemos confiarnos, podemos andar confiados. Cuando el Señor nos está diciendo sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda escuche bien, como león rugiente. No es que es un león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué anda como león rugiente, hermanos míos? Porque cuando usted se acuesta en su cama a dormir, Satanás, sus demonios, sus principados, sus potestades están allí observándote y mirando como aquellos sátrapas observaban y miraban a Daniel y decían: ¿cómo hacemos que este hombre caiga? ¿Cómo hacemos que sea destruido? ¿Cómo hacemos? Le vamos a dar confianza, le vamos a hacer creer que Él es indestructible, le vamos a hacer creer que porque está lavado por la sangre de Cristo, Él es indestructible. Hermano mío, para ser indestructible en las manos del Señor, tenemos que vivir una vida de oración. Para ser indestructibles en las manos del Señor y no para ser indestructibles, escuche bien, porque los indestructibles no somos nosotros, el indestructible es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para lograr estar bien protegido, para lograr habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente constantemente, nosotros tenemos que hacer como dice Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ella por todos los santos. Orando en todo tiempo, porque cuando oro en todo tiempo, entonces yo soy sobrio y estoy velando de que el enemigo no venga a destruirme, porque anda como león rugiente. Yo estoy atento de que el enemigo viene como si fuera un insecto pequeño, sin darnos cuenta. Recordemos, hermanos, que lo pequeño es más destructible que lo grande, porque lo pequeño no se ve y cuando te das cuenta ya todo está destruido. Recordemos cuando Salomón dijo: cazadme las zorras pequeñas, porque son las que minan el huerto. Las que minan el huerto, hermanos míos, no son las zorras grandes. Las que minan el huerto son las zorras pequeñas, que van destruyendo, y cuando se vienen a dar cuenta, el huerto está minado y destruido. Pero ¿quién lo destruyeron? ¿Las zorras grandes? No, las zorras pequeñas. Por eso Salomón dijo que cazaran las zorras pequeñas, que cercaran, que cubrieran todo el sembrado, pero que cazaran las zorras pequeñas, que eran las únicas que podían penetrar por todo el cercado. Entonces la iglesia tiene que reconocer, para poder sobrevivir en estos tiempos tan difíciles, para poder sobrevivir en estos tiempos donde el enemigo tiene sus días contados, donde el enemigo sabe que tiene sus días contados, pero que él tiene que arrastrar al abismo, así como ese pequeño insecto, ese pequeño grillo tiró al abismo los huevos del águila. Satanás sabe que sus días están contados y él
quiere tirar al abismo, a ese mismo abismo donde Él va a ser lanzado. Él quiere arrastrar a toda la humanidad. Pero el pueblo de Dios tiene que dejar de vivir confiado. Tiene que ser sobrio y velar. Tiene que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, porque cuando nosotros dejamos de orar, creemos que somos indestructibles. No, ya yo estoy lavado por la sangre de Cristo, ya yo no necesito orar, ya yo no necesito leer la palabra de Dios. Es más, que yo no necesito ni ir a la iglesia, ni escuchar al pastor. Yo no necesito entrar todos los días al WhatsApp y escuchar esa palabra para alimentarme, si yo estoy lavado por la sangre de Cristo. Cuidado, hay que ser sobrio, porque no hay enemigo pequeño, y nuestro adversario, el diablo, hermanos míos, no es un enemigo pequeño. Y sabe cómo nosotros podemos ganar esta batalla, reconociendo cuál es. Escuche bien. Para poder ganar la batalla, para poder ganar la lucha, para poder ganar lo que siempre se nos viene por delante, el pueblo de Dios tiene que reconocer las virtudes de su enemigo. Si usted no es capaz de reconocer las virtudes de su enemigo, usted tiene a su enemigo en poco y lo tiene como algo pequeño, como algo insignificante. Y eso es un peligro, porque en la confianza está el peligro. Ese mismo peligro de creerse que nuestro enemigo es pequeño fue lo que llevó a Goliat a que se le cortara la cabeza. Fue lo que llevó a Nabucodonosor a arrodillarse delante de los hijos de Dios. Fue lo que llevó a los sátrapas caer en el foso de los leones y ser destruidos por los leones. Esa misma confianza de creer que nuestro enemigo es un insecto, hermano, nos puede llevar el día de mañana a la destrucción. Nuestro enemigo tiene una habilidad envidiable. Escuche bien, nuestro enemigo tiene una habilidad envidiable. Nuestro enemigo no descansa nunca. Y en lo que usted y yo descansamos, nuestro enemigo trabaja de día y de noche. Él es incansable. Y lo dice la palabra cuando dice, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando, anda buscando. Él no descansa, él anda buscando. Él de día y de noche va delante del Señor, como lo refleja Apocalipsis, y nos acusa. El acusador está delante de Dios de día y de noche, acusando al pueblo de Dios, tratando de encontrar ocasión para que el pueblo de Dios caiga. Esa es la virtud de tu enemigo. Tu enemigo no descansa, pero tú y yo cometemos el error de descansar, cometemos el error de dejar de orar, cometemos el error de buscar al Señor diariamente, constantemente. Daniel conocía las virtudes de su enemigo y Daniel oraba 3 veces al día, tenía comunión con el Señor. Sadrac, Mesach y Abednego tenían comunión con el Señor. Abraham, Moisés, David llegaron a ser amigos de Dios porque tenían una comunión con Dios. Y aun cuando en muchas ocasiones David cometió errores, era amigo de Dios. Aun cuando David tenía aquella relación con Dios, David por momentos se descuidaba, y cuando se descuidaba caía en el error. ¿Cuánto más usted y yo no vamos a caer en error si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos un adversario que nos quiere destruir, que quiere robar la salvación que Dios nos ha dado? Nos confiamos y dejamos de orar y dejamos de buscar la presencia del Señor. Recuerden, habían 10 vírgenes, 5 fueron apercibidas y 5 desapercibidas, y las desapercibidas no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque se confiaron. No, nuestras amigas tienen aceite, ellas nos van a compartir. No, la salvación es unipersonal y la entrada al cielo es unipersonal. Por mucho que yo ore por ti, si tú no tienes una relación con el Señor y tienes en poco a tu enemigo, puedes caer. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Ocupaos con temor y con temblor de vuestra salvación. Hermanos míos, sin olvidarnos nunca de esta pequeña enseñanza que hemos recibido hoy, no hay enemigo pequeño. Aun cuando Dios
le quitó las llaves, aun cuando Dios le quitó la potestad, aun cuando el Señor lo exhibió públicamente y triunfó sobre él en la cruz del Calvario, aun cuando le quitó el imperio de la muerte, no hay enemigo pequeño. El gato es uno de los felinos más pequeños que existe. Y cuando el gato se ve acorralado, es el animal más peligroso que existe. Satanás está acorralado y anda como león rugiente. Usted lo está viendo como un felino pequeño, pero un felino pequeño cuando está acorralado es cuando más peligroso es. Iglesia, no son tiempos para confiarse, no son tiempos para descuidarse, son tiempos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velar en ello por todos los santos, y velar en ellos por mi salvación, por tu salvación. Son tiempos de no descuidarse. ¿Sabe por qué? Porque no hay enemigo pequeño. Que Dios te bendiga y que esta pequeña reflexión quede en tu corazón. Amén.